Lo que quisiera en primer lugar es advertir sobre el siguiente hecho. Se ha desatado en el mundo avanzado una nueva revolución industrial, que es la expresión de un nuevo ciclo de revolución tecnológica del procesamiento de la información que va más allá de Internet. Es la denominada nube o cloud computing. El eje de esta nueva revolución industrial está en los Estados Unidos, el país frontera del sistema, y en Alemania, la mayor potencia industrial, exportadora, manufacturera del mundo, avanzado y en general del sistema mundial. Esta nueva revolución industrial fija estándares cualitativamente superiores de productividad y de competitividad. Este cambio tecnológico no tiene una naturaleza puramente cuantitativa en lo que se refiere al aumento de la productividad, sino que implica un momento disruptivo de carácter sistémico que modifica las condiciones de acumulación global y que constituye un punto de inflexión en la historia del desarrollo capitalista. Esta nueva revolución industrial se ha desatado a partir de los últimos 6 años, teniendo como epicentro los Estados Unidos, que a su vez es el país donde ha ocurrido el segundo punto de inflexión histórica del mundo moderno, que es la crisis financiera internacional provocada por el colapso de Lehman Brothers, la cuarta banca de inversión del mundo, lo que sucedió en septiembre del 2008. A partir de ahí se ha trasladado el eje del proceso de acumulación global que ha pasado en forma irreversible de los países avanzados a los emergentes, de Estados Unidos, Unión Europea, Japón, a una triada constituida por los 3 principales países del mundo emergente, que son China, India y Brasil. La consecuencia de la emergencia de este nuevo paradigma productivo con epicentro en los países avanzados son los siguientes rasgos específicos de este nuevo mecanismo de acumulación global. Hay en primer lugar una extraordinaria capacidad de producción personalizada, propia de los requerimientos de un consumidor altamente sofisticado y poseedor de elevados niveles de ingresos, sumada a la aptitud para producir en masa y a escala global, característica de las anteriores fases de la revolución industrial. La consecuencia es una caída vertical de la estructura de costos, que en el horizonte implica incluso la desaparición del factor laboral como un elemento significativo del proceso de acumulación. Y todo esto acompañado por un aumento excepcional de la productividad de todos los factores. El cálculo que realiza este año IBM Research es el siguiente. Prácticamente la totalidad de las grandes empresas transnacionales con ingresos por más de 20.000 millones de dólares anuales ya han volcado todos sus procedimientos y procesos a la nube o cloud computing, y 76% de las empresas transnacionales ubicadas
entre los niveles de ingresos de $1.000 millones por año y $20.000 millones anuales, también lo han hecho. Por eso establece IBM Research es que la producción industrial global que se procesa en la nube o cloud computing alcanzaría en 2020 un valor de $241.000 millones para duplicarse luego cada 5 años, con una tasa de crecimiento promedio estimada en este periodo de 22% anual. El resultado de lo que está ocurriendo en materia industrial en los Estados Unidos y en Alemania es que la fragmentación productiva, esto es el proceso de transnacionalización productiva que es el núcleo de la acumulación capitalista del siglo XXI, se acelera cada vez más, crece a una tasa que se estima en 28% por año, con una caída de costos de 20% anual. Esto lo que significa es que se ha producido un momento disruptivo de carácter sistémico en el proceso de acumulación industrial, de modo que la estrategia de crecimiento económico, sobre todo en materia industrial, de los países de América del Sur, en especial los grandes países industriales, como es el caso de Brasil y de la Argentina, no puede sustentarse en una estrategia de desarrollo que no tenga en cuenta como elemento central la emergencia de este momento disruptivo de carácter sistémico que tiene ante todo un significado tecnológico. La consecuencia es una caída vertical de la estructura de costos de la producción industrial mundial, que en el horizonte incluso implica la desaparición de la importancia del factor laboral como elemento significativo del proceso de acumulación. Es por eso, como respuesta a este nuevo mecanismo de acumulación, es que han surgido máquinas y herramientas de extraordinaria flexibilidad y precisión cuyos costos son cada vez menores debido al cambio tecnológico acelerado, como es el caso de los equipos de impresión en 3 dimensiones, los denominados elementos 3D, y del vuelco generalizado a la producción industrial a través de la nanotecnología. Este es el contexto ineludible en el que deben crecer y desarrollarse las economías de la Argentina y de Brasil, los grandes países industriales de América Latina junto con México, y del conjunto de los países de la región en los próximos 20 años. No se elige el momento histórico que toca vivir. Lo que se puede hacer es tener una conciencia acabada de su significado y actuar en consecuencia. La importancia de la producción agroalimentaria de Brasil y de la Argentina adquiere todo su significado sobre la base de este siguiente dato central, que es una tendencia fundamental de la época, y es que la demanda mundial de alimentos se duplica en los próximos 20 años, según la estimación de FAO-OCDE, y que en este periodo Brasil y la Argentina se convierten en protagonistas centrales de la producción agroalimentaria mundial. Brasil. No hay tarea más importante para los argentinos informados con decisión y preocupación política por su país que tener un conocimiento acabado sobre lo que es Brasil, cuáles son sus posibilidades, cuál es su significado. Vean ustedes,
Hace 30 años, Brasil era importador neto de alimentos. Ahora es el segundo exportador mundial de agroalimentos y el primero que ha logrado irrumpir entre los 5 grandes e históricos exportadores mundiales de commodities agrícolas en la segunda parte del siglo. Esos 5 grandes productores y exportadores agrícolas de commodities agrícolas son Estados Unidos, Canadá, Australia, la Argentina y la Unión Europea. En 1996, el valor total de la producción agrícola brasileña ascendía a 23.000 millones de dólares. 10 años después, había aumentado a 254.000 millones de dólares. Ahora se estima que el valor de la producción agrícola brasileña será de aproximadamente 500.000 millones de dólares en 2020. La producción de soja en Brasil fue 15 millones de toneladas en 1996 y trepó a 67 millones en 2011. Este año la cosecha de grano supera en Brasil los 88 o 90 millones de toneladas. Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, Brasil tiene 400 millones de hectáreas de tierras fértiles potencialmente utilizables para la producción agrícola. Y hasta ahora solo ha utilizado 50 millones. Brasil es, como país individual, la última gran reserva que queda en el mundo de tierra fértil disponible aún no utilizada para la producción de agroalimentos en el mundo, en el momento en que la demanda mundial de alimentos se duplica. Brasil, por eso, es el mayor exportador de carne del mundo, el segundo productor global, dispone del 24% del mercado mundial, es también el principal exportador mundial de carnes blancas y controla 35% del mercado global. De ahí que las exportaciones agroalimentarias brasileñas hayan aumentado 20% anual en los últimos 10 años. Y FAO estime que Brasil está en condiciones de aumentar sus exportaciones agroalimentarias en un 40% en la próxima década. La restricción fundamental de la producción agroalimentaria brasileña no reside ni en sus suelos ni en la extraordinaria pujanza empresarial de sus emprendedores y productores agrícolas, sino que reside en el déficit de la infraestructura. El negocio mundial de los commodities agrícolas, un componente fundamental, es la posibilidad de competir sobre la estructura de costos. Se estima que el costo logístico de las exportaciones agrícolas brasileñas es 83% superior al de Estados Unidos. Esto quiere decir que el agro brasileño, no obstante su extraordinaria potencialidad, es todavía un sector productivo frenado por la carencia o las limitaciones de la infraestructura de Brasil. Hay que pensar lo que implica esto en la medida en que se resuelva el déficit de infraestructura en Brasil, lo que esto implica en lo que se refiere a la potencia alimentaria brasileña del siglo XXI. El cálculo que hace la propia FAO es que resolver el déficit de infraestructura implicaría un incremento de la competitividad, productividad de la producción agroalimentaria de entre 30, 40% o quizá más. La Argentina. Resumiendo, la producción agrícola argentina es una de las 2 más competitivas del mundo en términos de productividad e innovación
y de aumento de la productividad de la totalidad de los factores, junto con la de Estados Unidos, para el medio oeste norteamericano. La Argentina, con 40 millones de habitantes, está en condiciones, en el momento actual, sin nuevas inversiones, de satisfacer las necesidades alimentarias de 400 millones de personas. Y esto sucede cuando la potencialidad del agroagrícola se encuentra frenada, no incentivada. La fuerza de la producción agroalimentaria argentina no reside en sus ventajas comparativas, la pampa húmeda en términos naturales. La pampa húmeda argentina es, junto con las tierras negras de Ucrania y del sur de Rusia, el espacio agrícola más fértil del mundo. La fuerza de la producción agroalimentaria argentina reside en su nueva estructura de producción y acumulación, en el nuevo agro argentino que ha surgido en los últimos 20 años, en donde la productividad ya no tiene su fuente en la renta agraria de tipo territorial, sino en el conjunto de los factores de producción, tanto agrícolas como industriales y de servicios, que han adquirido en su interacción, alejados del fenómeno territorial de la producción agrícola tradicional, un nivel estructuralmente superior de productividad. El desafío común para Brasil y la Argentina en la segunda década del siglo XXI es lograr que sus estructuras industriales, Brasil es el país de América Latina, el único que logró completar el proceso de industrialización sobre la base de la industrialización sustitutiva, de sustitución de importación. Es el único que, basado en la industrialización sustitutiva, logró llegar incluso a la fase de exportación de productos manufacturados. Pero eso era antes de que emergiera esta nueva revolución industrial. Frente a esta nueva revolución industrial, no hay más alternativa que la reconversión profunda de los aparatos industriales de Brasil y de la Argentina. De lo que se trata es que el sector manufacturero de Brasil y de la Argentina, como lo dijo la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso de la Unión Industrial Argentina realizado el año pasado, de lo que se trata es que el sector manufacturero alcance el nivel de productividad que ya ha logrado su producción agrícola. Brasil y la Argentina juegan juntos, necesariamente juntos. Son aliados estratégicos para participar de la gran aventura del protagonismo internacional del siglo XXI. Juegan en este proceso de convergencia de la industria y de su reconversión hacia el sector más avanzado en términos tecnológicos y organizativos de sus respectivas economías, que es el agroalimentario. Juegan el destino de los dos países, indisolublemente unidos, y con ellos el de América del Sur. Muchas gracias.